Buenas noches y bienvenidos un mes más a esta nueva charla coloquio encuadrada en el proyecto Bullas Mental, el cual inició su andadura por el mes de enero. Y nada, quiero volver a destacar la importancia del cuidado de la salud mental, tan importante recuperarla cuando se ha perdido, como saber actuar a tiempo cuando percibimos las primeras señales de alarma o hay algún signo o síntoma de que algo no está bien con nosotros. Como siempre he dicho en mis intervenciones hasta ahora, que si este proyecto ayuda a desestigmatizar y dar visibilidad al cuidado de la salud mental y a su importancia, con eso ya nos damos satisfechos todos los que colaboramos en este proyecto. Para no alargarme mucho, dar las gracias al ponente que nos acompaña esta noche, Miguel Ángel Conesa Ferrer. Gracias de verdad por ser partícipe de este proyecto que se ha llevado a cabo con toda la ilusión del mundo y más aún con el esfuerzo añadido de que viene desde lejos. Pero bueno, ya aprovecha el viaje y se queda todo el fin de semana por aquí. Y, por supuesto, agradecer a Laura Caballero su implicación y gran trabajo realizado día a día desde que contacté con ella para que fuera la capitana de este barco, porque al fin y al cabo las grandes ideas pues necesitan de un guía y de un líder. Y este proyecto inició como una idea y la verdad que con su tesón y su dedicación diarios pues se logró materializar esto en este magnífico proyecto. Con un montón de cosas que estamos llevando a cabo. Así que pido un fuerte aplauso para los dos, para Laura y Miguel. Y nada, invitaros también mañana a la proyección de la película en la Casa de Cultura, será a las 7 de la tarde. Y luego habrá pues una charla coloquial sobre ella. También estarán ellos. Y nada, como he dicho, no me voy a alargar más. Doy paso a Laura para que presente con un poquito de más detalle a nuestro ponente y a disfrutar de la charla. En primer lugar, muchísimas gracias, Paqui, de verdad que ha sido un placer, está siendo un placer colaborar y ver este salón de plenos tan lleno. Y bueno, a mí me toca la parte de presentar a Miguel Ángel y la verdad, como esto va de películas y de sentido de la vida, me gustaría contaros cómo le conocí y cómo pasó de ser un contacto de Facebook a un amigo. Así que, bueno, primero tengo que empezar comentando que por aquí hay algunas personas que forman parte del Cineclub, que mañana van a estar también en la Casa de Cultura, que nos dio por comentar películas por Facebook cuando estábamos confinados. Entonces, pues decidimos, oye, ¿por qué no nos juntamos por Zoom y vemos la misma y nos juntamos a comentarla? Y de repente me di cuenta de que le tenía en Facebook y ni siquiera después hablando, no sabemos quién agregó a quién. Por ser colegas de profesión, cualquiera de los dos agregó al otro y de repente él contestó cuando hicimos un llamamiento para si alguien más quería colaborar, de repente veo que él dice que le parece una idea estupenda y que quiere colaborar. Y bueno, ¿qué se hace cuando alguien que no conoces te escribe por Facebook? Pues se cotillea. Y entonces, pues pinché en su nombre y dije, ¿y este hombre quién es? Y fue, la verdad, una gran sorpresa, porque en ese momento yo me estaba leyendo El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que él va a hablar ahora de ese libro y de este autor, porque tenía necesidad de buscar un poquito sobre el sentido de la vida para trabajarlo en consulta con pacientes. Y cuando pinché en su nombre y vi que era escritor sobre logoterapia, que era docente en la Asociación Española de Logoterapia, que es psicólogo con gran experiencia, sobre todo trabajando con trauma, dije, bueno, me parece increíble que este hombre quiera aquí con unas personitas de bulla comentar las pelis. Y 2 años después nos hemos reunido una vez al mes por Zoom y lo hemos conocido por primera vez en persona. Y para mí y para todos los miembros del Cineclub pues tiene muchísimo sentido que esté aquí. Cuando Paqui comentó lo de hacer Bullas Mental, pues la verdad que me pareció que era muy importante hablar sobre el sentido de la vida y se lo propuse. Y bueno, Miguel Ángel tiene varios libros. Bueno, ahí detrás, por si luego queréis alguno, me compré este libro que es una maravilla sobre sentido y además de un lenguaje muy coloquial. Se titula Hacia el sentido.
y creo que la charla de hoy pues tiene ese enfoque muy cercano y bueno, era imprescindible que estuviese él aquí. Y de alguna manera también cerramos el círculo y aprovechando que viene desde Madrid, pues mañana vamos a dar un taller sobre terapéutico sobre autobiografía que se ha cubierto las plazas, ya no queda ninguna. La verdad que estamos muy contentos y por la tarde, como ha dicho Paqui, os invitamos a las 7 a ver una película titulada La isla mental, que va sobre enfermedad mental y después... ¡Ay, la isla interior! Es que estoy nerviosa. y nada, y después tendremos un coloquio sobre, como lo solemos hacer por Zoom, pero con vosotros, quien quiera venir. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí y os dejo que lo disfrutéis. Uy, me han dejado solo ahora. No, me he descuidado y me he quedado sin compañía. Bueno, sí, para mí es una alegría muy grande estar aquí, porque aparte de lo que ha comentado Laura, de que es el momento de poder encontrarnos, personas que nos hemos ido viendo y conociendo a lo largo del tiempo, de varios años ya, ¿eh? Bueno, también es una alegría el poder compartir aquello en lo que creo, que es en el sentido de la vida, ¿no? Aquello en lo que creo, ahora se escucha mejor, vale, y es el sentido de la vida, ¿no? Yo creo que desde que empecé, soy psicólogo de profesión y desde que empecé a estudiar psicología, siempre me había atraído el personaje del que luego hablaré un poquito, que es Viktor Frankl. ¿Por qué? Pues porque pasó por la experiencia, lo veremos luego, de los campos de concentración. Entonces, a mí eso me llamaba la atención. Digo, y conocemos gente que ha pasado por campos de concentración, hay psicólogos, hay escritores, y sin embargo este hombre lo, iba a decir rentabilizó, me perdonáis la palabra, ¿no? Pero lo rentabilizó de una forma fantástica, creando una forma de pensar la vida que para nosotros hoy en día yo creo que tiene mucho que decirnos, ¿vale? Y porque creo en eso, voy a hablar sobre cómo creo yo que en nuestra vida diaria podemos acercarnos al sentido. Y le va a servir a cada uno en la medida que le sirva, ¿vale? ¿Y por qué vamos a hablar de sentido? ¿Y por qué hablamos, y me gusta hablar de reflexiones de andar por casa? Porque a veces nos acordamos del sentido como de Santa Bárbara cuando truena, ¿vale? Entonces, solo me acuerdo del sentido cuando ha habido un accidente, una catástrofe, cuando he tenido una pérdida, y entonces digo, ay, el sentido de la vida, ¿qué será? ¿Cómo encuentro el sentido? Y yo creo que, hombre, eso está bien, hay que buscarlo y hay que tenerlo ahí en ese momento, pero yo creo que en el día a día hay que tener esa posibilidad de acceder al sentido, ¿no? Y está el sentido, y fijaros, yo en mi tiempo de psicología trabajé mucho, por casualidad, pero bendita casualidad, con niños, ¿no? Entonces, ¿cómo a los niños también se les puede orientar en ese sentido de la vida, ¿no? En la responsabilidad, la libertad, el ayudar a los demás. Me estoy haciendo spoiler, auto-spoiler, ¿eh? Porque eso es lo que quiero decir luego, ¿no? Pero bueno, en el fondo, ¿de qué va todo esto? De que yo creo que todos tenemos una necesidad o un deseo de encontrar el sentido, ¿vale? Le llamamos a esto voluntad de sentido, es decir, las personas tenemos ese deseo de encontrar el sentido de lo que nos está ocurriendo, sea bueno o sea malo. En lo malo es más fácil que nos vayamos a preguntarnos, ¿no? Pero en lo bueno también, ¿no? Porque, bueno, necesitamos encontrar el sentido de lo que está ocurriendo, ¿no? De lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Para qué me está pasando esto, ¿no? ¿Por qué esta enfermedad? ¿O por qué este trastorno? ¿O por qué este accidente? ¿O por qué? Esto no se lo preguntan tanto. ¿Por qué me ha tocado la lotería, no? ¿Vale? Pero bueno, podría tener un sentido también, ¿no? ¿Vale? Ahí es más difícil, ¿no? Bueno. Segunda idea, así, para
perfilar un poquito lo que quiero decir, es, ante el sentido es muy democrático, porque todos somos iguales, eso lo tenemos, lo buscamos y seguramente, con suerte, podemos encontrarlo. Pero aquí no hay ricos ni pobres, aquí todos nos preguntamos las mismas cosas y nos iguala un poco a todo. No hace diferencia de si tienes dinero o no, de qué posición social tienes. Mira, si tienes un duelo, si has tenido un accidente, si te han diagnosticado una enfermedad grave, te da igual el dinero que tengas. Te da igual. Y ya puede ser el más rico o el más importante o el más... te da lo mismo. ¿Vale? Y tercera idea, que ya yo creo que la damos por supuesta, que es que el sentido existe porque existe sufrimiento en la vida. ¿Vale? Lo que pasa es que no está de moda. El sufrimiento no se acepta, no se quiere contar con ello. Fijaros cómo, yo no sé, yo recuerdo un anuncio, no voy a decir marcas comerciales, pero un anuncio que te dan una pastilla por si acaso tú ya te levantas un poco así, para que tengas un día fenomenal, ¿no? Y dices, ¿y si tengo un día triste, qué pasa, no? ¿No puedo tener un día triste en mi vida? ¿No puedo tener un día de estar mal, de estar deprimido, de estar para abajo? No, no está bien aceptado, ¿no? Y vete a alguien a hablarle, este es un tema que solo se permite hablar de enfermedades, por ejemplo, cuando estás en el consultorio de la Seguridad Social, que todos hablan de las suyas, ¿no? Pues yo tengo y mi primo y no sé qué, ¿no? Pero por lo demás, ¿quién te pregunta a ti por tu enfermedad o por qué te pasa o cómo estás? Enseguida se intenta, va, pero estás bien, ¿no? Bueno, vale, vale, ¿no? Sí, vale, estoy bien, ¿no? Vale. Otra idea es que a mí me gusta comparar esto del sentido de la vida con buscar formas en las nubes, ¿no? Yo creo que hemos jugado todos a eso, ¿no? A que vas en la carretera, paseando, ¿no? Y de repente ves una nube que tiene una forma que tú dices, ostras, es un perrito, ¿no? ¿Vale? Ahora, vete tú a explicarle al que va a tu lado que eso es un perrito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que tú ves es algo muy personal muchas veces, ¿no? Y es muy difícil explicarlo, no quiere decir que sea imposible, ¿no? Pero es muy difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que el sentido es algo muy personal, es el sentido de mi vida en este momento concreto, ¿vale? Y segunda cosa que nos recuerda esto de las formas en las nubes, es que intenta salir una tarde y decir, esta tarde va a ser la tarde que voy a dedicar todo el tiempo a buscar formas en las nubes. Ni una. No aparece ni una, ni lo más remoto, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se puede forzar. Por más que tenga interés, por más que dedique la tarde entera, no voy a conseguirlo porque no se está preparado, no está. Uy, me he pasado. Laura, ¿me echas una mano? Porque es que no consigo. Bueno, sigo hablando. ¿Víctor Frank? Sí, no, la del campo de concentración. Estoy para adelante, Esa, sí. Vale, simplemente como Laura también ha comentado, a este autor, Víctor Frankl fue un superviviente de los campos de concentración. Os he puesto ahí unas imágenes de lo que eran los campos, no hace falta, lo recordamos todos, no es necesario el traerlo, ¿no? Pero Víctor Frankl pasó por la experiencia de 3 campos de concentración, uno de ellos Auschwitz, otro Dachau y otro más, ¿no? Donde perdió a su familia, su primera mujer, que estaba embarazada, murió, sus padres murieron, su hermana consiguió escaparse antes a Australia, pero bueno, quiero decir, la experiencia fue fuerte, ¿no?
Viktor Frankl salió del campo de concentración cuando lo liberaron, y a partir de ahí él ya al campo había llevado escrito, llevaba un manuscrito que lo habían guardado en el forro del abrigo, ¿sabes? Así lo habían cosido para, bueno, por lo menos no pierdo, ¿no? Si me quitan la casa no pierdo el manuscrito. Hasta que le quitaron el abrigo, claro. Entonces se quedó sin lo que había preparado. Él tenía ya alguna idea sobre la logoterapia, sobre el sentido. Desde bien joven se había preocupado por este tema. E incluso había hecho en Viena, que es donde él vivió, unos grupos que atendían a estudiantes cuando les daban las notas, que es cuando aumentaban los suicidios en Viena. Y estaba demostrado que había una cantidad de suicidios brutal, muy relacionado con el tema de las notas, ¿no? Entonces, creó equipos gratuitos de atención psicológica y psiquiátrica y realmente consiguió que se bajara el nivel de suicidios una barbaridad, hasta desaparecer prácticamente, ¿no? Quiero decir, que él ya estaba preocupado por estos temas y ya era algo que lo tenía en mente, ¿no? Claro, pasa el campo de concentración y todo lo que él tenía en teoría sobre el sentido es que allí se vio en la práctica, ¿no? Allí se vio en la vida y hasta ocurrió que los compañeros en un día de esos duros, de muchísimo trabajo, de lluvia y tal, le pidieron que dijera 4 palabras, ¿no? 4 palabras para animar a la gente en el barracón, ¿no? Bueno, a partir de ahí se va creando esta forma de entender al ser humano que se llama que llamamos la logoterapia, ¿no? Logoterapia, tenemos la circunstancia de que nos confunden mucho con la logopedia, ¿vale? Es verdad, o sea, por eso de logo será lo mismo, ¿no? Vale, no, logoterapia es logos, en este caso no es la palabra que sería en la logopedia, sino sentido, ¿no? Porque logos tiene muchas acepciones en griego, ¿no? Como la mayoría de palabras, y una de ellas es sentido, ¿no? Entonces sería la terapia que cuenta con el sentido de la vida, ¿vale? Voy a ver si soy capaz de darle sin pasar 5 a la vez, ¿vale? Sí, entonces vamos a ver y vamos a ir pensando cómo podemos acceder a ese sentido, ¿no? Y la primera forma que tenemos, lo primero que podemos hacer, nos lo dice Viktor Frankl, él le llama valores de creación. Bueno, ¿todo eso qué quiere decir? Que cuando hacemos algo, encontramos sentido. Cuando estoy haciendo algo por los demás, por el mundo, ¿no? Cuando hago mi trabajo, por eso hablamos del sentido del trabajo. Cuando hago algo artístico, por ejemplo, ¿no? También. Cuando hago algo que es mi contribución personal, entonces estoy en el camino del sentido, ¿no? Y esto en mi día a día me compromete a centrarme en lo que estoy haciendo, porque es lo que yo estoy ofreciendo al mundo. Y si lo veo así, eso me va acercando hacia el sentido, ¿no? Y me centro en lo que estoy haciendo y a la vez estoy desarrollando mi creatividad, ¿no? Entonces, esa capacidad de crear tiene mucha relación con el sentido, ¿no? O no nos sentimos, o no estamos bien, o no estamos conectados con un sentido de vida cuando estamos haciendo un trabajo y estamos a gusto, ¿vale? Sé que en muchos trabajos no son así, ¿no? Pero cuando estamos a gusto con lo que hacemos, ¿no? Qué bien, ¿no? Ese fluir, ese estar, ese sentir que estamos en conexión, ¿no? Bueno, esta es la primera pista que nos ayuda a encontrar el sentido, ¿vale? Segunda pista. Hay un cambio en la pregunta. Ya desde la logoterapia, desde el sentido, ya no nos vamos a preguntar ¿y por qué me ha pasado a mí esto, no? ¿Por qué
tengo yo esta enfermedad? ¿Por qué me han diagnosticado a mí el cáncer? ¿Por qué le ha tenido un accidente a mi hijo? ¿Por qué? Estoy poniendo casos muy extremos, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué me ha tocado la lotería? ¿No? Volvemos a... No, la pregunta ya no es eso. El por qué, ¿dónde te lleva? No te lleva a ningún sitio. No lleva a ningún sitio. Darle vueltas que veréis que no lleva. ¿Cuál es la pregunta ahora? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando a mí esto, no? Y os puedo comentar que esta misma pregunta, esta misma afirmación la he hecho yo delante de un auditorio que eran mujeres con cáncer de mama, ¿no? Entonces, algunas recién diagnosticadas, otras no. Cuando puedo me gusta colaborar con ellas, ¿no? Para dar alguna charlilla, bueno, lo que voy haciendo, ¿no? Y esto mismo se lo decía a ellas y decían, oye, pues no, que es verdad lo que me estás diciendo, ¿no? Porque estamos enfocados en el por qué, y el por qué no lleva a ningún sitio, ¿vale? El por qué se lo dejamos a los niños pequeños, que son especialistas en preguntarse por qué. Y nosotros vamos a cambiarlo. Y ya vamos a encontrar el para qué. El para qué conecta con el sentido. Porque el para qué me está ocurriendo esto, ¿no? ¿Para qué tengo, por ejemplo, estas chicas o señoras, para qué tengo esta enfermedad, ¿no? Entonces decían, digo, pues es que desde que estoy así he aprendido a, ¿vale? Y dices, bueno, a lo mejor es un para qué, ¿no? Y cuando te has estado preguntando por qué y por qué y por qué, no te has dado cuenta, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que cuando ha dejado de preguntarse por qué me está pasando a mí, aprendes a ver las cosas de una forma diferente, ¿vale? Y te das cuenta de que incluso se ha aprendido y has podido aprender de eso, ¿vale? Ahora está más, se usa más el término de resiliencia, ¿no? Esa capacidad de salir airoso y cambiado de muchas adversidades, ¿no? El para qué tiene mucho que ver con esto, porque me sitúa en no preguntarme, en no ir buscando un motivo, sino doy el salto y me voy a buscar el sentido. Y el sentido lo puedo encontrar así, ¿no? Vale. Otra idea. A mí me gusta, esta me gusta mucho, ¿verdad? Soy más que lo que me pasa, ¿vale? Porque fijaros que yo he estado trabajando muchísimos años, 30 y tantos, 35 años en consulta, ¿vale? Y bueno, tengo mucha experiencia en ello, ¿no? Y yo recuerdo que al principio estaba obsesionado por lo que le pasaba a la gente, ¿no? Lo que venían y te decían, a mí me pasa esto, ¿no? Y decía, uy, ya tenemos el nombrecito, ¿no? Que le hemos puesto y qué bien, ¿no? Ya sabemos lo que te pasa. Luego ya me he dado cuenta de que lo que te pasa es solo un momento de tu vida, ¿vale? Incluso una enfermedad es algo que es una enfermedad, pero no eres tú, porque tú eres más que eso que te está pasando, ¿no? ¿Vale? Tú eres más que una minusvalía, una ceguera, lo que fuera, ¿no? Eres mucho más que todo eso, ¿no? Entonces, el darse cuenta de esto, el darse cuenta de que el ser humano no es un momento puntual, sino un continuo. Esto lo he aprendido yo mucho de la logoterapia, con lo cual te ves y ves a la persona y dices, muy bien, esto es tu momento presente, ¿no? ¿Vale? Pero eres mucho más que eso, ¿no? Más que lo que te está pasando, ¿no? Yo recuerdo que vino una vez una niña pequeña, tendría 8 años seguramente, ¿no? Y me dijo, dice, yo es que tengo un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es que tengo un TOC. Y yo le dije, hice así. Digo, ese es el único TOC que yo conozco, digo, explícame el tuyo, ¿no? ¿Vale? Porque en ese convencimiento de que no eres lo que tú crees que te está pasando, no eres ni mucho menos
la etiqueta que te han puesto, eres mucho más. Tu dignidad y tu valor como ser humano está por encima de lo que te está pasando, ¿vale? A mí me gusta mucho el ver las cosas así, ¿no? Porque entonces ya no soy víctima de lo que me pasa, sino que soy soberano o soberana, ¿no? Soy el rey o la reina de lo que me está pasando. Y sé que esto es circunstancial, ¿vale? Y sé que puede que a lo mejor esto lo tenga para toda la vida, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Pero ya sé que yo no soy un enfermo, tengo una enfermedad, ¿vale? Ya sé que es algo pasajero. No es lo que me define. No voy a dejar que me defina. Y no voy a dejar nunca que alguien que viene buscando mi palabra o mi consejo se defina por lo que le está ocurriendo, ¿no? Ya tengo que dar muchos golpes para distanciarnos de la idea del TOC, ¿no? Es verdad que cuando algo nos ocurre, pues parece que se convierte en lo único de nuestra vida, ¿no? Pero fíjate, o fijaros, yo en el grupito este de señoras con el cáncer, ¿no? Que tenían cáncer, fijaros que el poder abrir y decir, bueno, el cáncer es una cosa de las que te ocurren, pero tu vida es mucho más, ¿no? ¿Vale? Chico, eso abre una perspectiva fabulosa. ¿Por qué? Dice, claro, tengo mi hijo, tengo mi marido, tengo lo que fuera, tengo mis amistades. Sí, ¿vale? ¿Y por qué no eres justo contigo mismo si te limitas solo a una de las cosas que pasan en tu vida, ¿no? Es como cuando antes venían los padres a consulta, decían, es que mi hijo no come. Y yo decía, vale, bien, y bueno, háblame de tu hijo. Y decía, mi hijo no come. Vale, ¿y cómo es tu hijo? ¿Cómo que cómo es mi hijo? Sí, bueno, cuando no se entretiene en no comer, ¿qué hace, no? ¿Qué le gusta? ¿Cómo es? Oye, pues es un tío simpaticísimo, es la alegría de la casa, tal. Ya está, o sea, tu hijo no come, eso es una cosa, es importante, hay que atenderlo, pero no es lo único que le pasa a tu hijo, no es lo único que es tu hijo, ¿no? ¿Por qué nosotros, cuando nos pasa algo, nos definimos automáticamente con lo que nos está pasando, ¿no? Yo soy lo que fuera, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, os he puesto esta frase de Leonard Cohen, el cantante, ¿no? El músico, ¿eh? Hay una grieta en todo, solo así entra la luz, ¿no? A mí me parece muy bonita y me viene muy al caso de lo que estoy explicando, de que soy más que lo que me pasa. Soy la grieta, sí, pero soy la luz que entra también. No me quedo siendo la grieta solo. La grieta parecería que no. No, es que hay una grieta, sí, pero qué bonito cuando entra la luz, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Vale? Vamos a dar un saltito y nos vamos a la Hakuna Matata. ¿Os suena la Hakuna Matata? ¿Qué dice la filosofía de la Hakuna Matata? Ningún problema debe hacerte sufrir, ¿no? Vive y deja vivir, ¿no? El Hakuna Matata es el carpe diem, ¿no? El vive el momento presente y lo demás, da igual, ¿no? ¿Vale? Y yo creo que muchos estamos viviendo o hemos vivido en esta filosofía de la Hakuna Matata, ¿no? Yo creo que la hemos vivido antes de que se hiciera famosa con la película del Rey León, que fue la que la puso como mensaje clave, ¿no? Aquí vive, sé feliz, ningún problema debe hacerte sufrir, ¿no? Y dices, pero chico, ¿qué es esto, no? ¿Vale? ¿Se puede realmente vivir así en una filosofía de la Hakuna Matata toda la vida? De que ningún problema debe hacerte sufrir, de que vamos, vive, sé feliz, disfruta de la vida. Está bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero frente a ello vamos con otra expresión también que viene del África, que es Ubuntu. Ubuntu. A mí me encanta la idea del Ubuntu, ¿no? El Ubuntu, mirad, lo voy a poner en la forma en que lo explicó un explorador que fue al África y entonces
cogió una manzana y le dijo a los niños que habían allí: niños, vamos a hacer una carrera. El que gane se lleva la manzana, ¿vale? Una filosofía muy occidental, ¿verdad que sí? Competición, concurso, ganadores y tal. ¿Qué hicieron los niños? Se cogieron todas las manitas y fueron todos corriendo. Y cuando la exploradora le dijo: pero hombre, ¿qué habéis hecho? Le dijeron: Ubuntu, Ubuntu. Y el Ubuntu significa que yo no soy feliz si tú no eres feliz. Ya no es ningún problema de hacernos sufrir. Ya no es viva la vida. Esto es distinto. Esto es que yo voy a ser feliz si tú eres feliz. Y estamos todos implicados en esa felicidad, ¿no? El Ubuntu significa que yo soy porque todos somos. Y es mejor que compartamos entre 12 niños una manzana que no que haya un niño comiéndose una manzana y los demás mirando, y 11 mirando, ¿no? Vale, pero eso hay que saber hacerlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que recordáis a Nelson Mandela, Sudáfrica. Nelson Mandela aplicó esta filosofía en la que él creía cuando hizo le llamaban la reconciliación, ¿no? Entre los blancos y los negros, ¿no? Y bueno, lo hizo, pero de tal forma que consiguió la reconciliación y el perdón, y ahora mismo no hay ese problema, ¿no? Esa diferenciación, ¿no? ¿Vale? Bueno, las claves de la vida Ubuntu son, primero, que todos estamos formando parte de una familia, ¿no? Vale. Cuando yo siento que no estoy solo y me preocupo por los demás y tengo presentes a los otros, estoy formando parte de una familia que es más grande que yo mismo, ¿vale? Tengo que descubrir eso que me conecta con otras personas, ese reconocer y entender que estamos todos conectados, que hay una conexión. ¿Por qué no lo vamos a aprovechar, ¿no? Significa también que si uno de nosotros sufre, sufrimos todos. Lo de la manzanita, ¿vale? Si tú vas a estar fastidiado porque no tienes manzana, yo te doy de la mía, ¿no? ¿Vale? Yo creo que esto no está muy de moda, ¿no? ¿Vale? Creo que no, porque estamos quizá más en plan individualista, más en plan de me preocupo por mí, Hakuna Matata, ¿vale? Venimos de la Hakuna Matata. Ningún problema tiene que hacerte sufrir. Si el otro tiene un problema, a ti que no te haga sufrir, ¿no? Y el Ubuntu dice, no, si el otro tiene un problema, haz lo tuyo y ayúdale, ¿vale? Y esto es lo que nos acerca al sentido, a vivir una vida con más sentido, y nos acerca a descubrir lo que es el sentido de nuestra vida, ¿no? Esto significa también que si todos ganan, tú también ganas, claro. No vamos a hablar solo de perder, ¿no? Si ganan todos, tú también ganas, ¿no? Y por eso celebramos las victorias y los triunfos de la gente, ¿no? Yo no sé si habéis visto alguna vez, bueno, yo me voy a referir a experiencias que yo he tenido, ¿no? Por ejemplo, mis hijos tienen mucha afición por hacer skate, la tabla, ¿no? Entonces, a mí me maravillaba cuando los compañeros, cuando alguno hacía algún truco especial y tal, se ponían a aplaudirle, ¿no? O sea, decir, y siguen haciéndolo, ¿no? Y me parece fantástico ese apoyo de decir, reconocemos y de una forma u otra digo, mira, estaban haciendo Ubuntu y no se daban cuenta, ¿no? Estaban alegrándose con las alegrías de los demás, ¿no? ¿Vale? Eso en otros deportes no lo he visto tanto, ¿vale? Seguramente haya experiencias. Por eso digo que yo hablo de lo que he podido ver y entender con mi propia experiencia, ¿no? ¿Vale? El Ubuntu significa también que yo le llamo experiencias de inmersión, que es ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Ya nos suena la palabra empatía, la hemos oído por 1000 sitios, ¿no? Está desgastada ya, ¿verdad? Sí. Bueno,
olvídate de la palabra y vive la experiencia de ponerte en el pellejito del otro, ¿no? ¿Vale? Que, bueno, a veces dicen, voy a calzar sus zapatos, y digo, ¿para qué? Si me vienen grandes. Es decir, yo lo que tengo que saber y lo que tengo que acercarme, y es lo que hablaría el Ubuntu, es vive o experimenta o siente cómo va él con sus zapatos, ¿no? No te los pongas que aprietan, ¿no? O te llegan grandes o no, ¿vale? Bueno, todo esto nos viene a decir también que el pensamiento Ubuntu nos ayuda y nos hace considerar que los demás están ahí presentes, ¿no? Los demás son compañeros, no son objetos nunca, ¿no? Entonces, yo puedo vivir así, puedo vivir sin estar aislado, porque el Ubuntu me hace formar parte de esa familia donde ya no estoy solo, ¿no? ¿Vale? Esto en mi día a día va a implicar que yo pues tengo en cuenta a los demás, me preocupo de la felicidad de los otros, y de ese modo que ya hemos dicho que yo soy feliz y todos somos felices, ¿vale? Nada humano me es ajeno, ¿no? Nada humano. ¿Vale? Otra forma en que nos acercamos al sentido es esta idea de que vivimos la vida como una misión. ¿Para qué estoy vivo, no? ¿Para qué? Esta es una pregunta que Viktor Frankl le hacía mucho. Bueno, no sé si lo hacía mucho o poco, pero se hacía a veces a algunos pacientes. Quiere decir, bueno, y tal como me estás contando, y tan mal que estás, ¿por qué no te has suicidado? ¿No? ¿Vale? Es una pregunta dura, hay que ponerlo todo en contexto, ¿eh? Pero al final te está intentando vincular con lo que a ti te mantiene conectado a la vida, ¿no? Y esa vida vivida como una misión. Ese ¿para qué? ¿Para qué estoy vivo, ¿no? Ya no es qué sentido tiene la vida, sino qué sentido tiene que yo esté en este momento de la vida, ¿vale? La pregunta cambia mucho. A la primera pregunta podemos responder con la idea general de que sí, no, hombre, no, creemos que la vida tiene un sentido, ¿no? Por encima de todo. Vale, bien, es una idea muy bonita, ¿no? A mí me gusta mucho, está bien, pero a mí me gusta más ver qué sentido tiene lo que a ti te está pasando en este momento. Porque eso es la respuesta a lo que la vida te está preguntando a ti. Te puedes pasar la vida preguntando por qué o esperando que la vida te dé respuestas, ¿no? Y la vida no te da respuestas. La vida te hace preguntas. Y cuando yo respondo a esa pregunta, entonces me estoy acercando a encontrar el sentido de esa experiencia que estoy viviendo. ¿Eh? ¿Qué te está pidiendo la vida? Ahora, en este momento, con estas circunstancias, ¿no? ¿Qué te pide la vida? ¿Te pide a lo mejor que seas más humano? ¿Que seas de una forma distinta? ¿Que te enfoques en algo más importante, ¿no? O que vivas esta vida como una misión. Yo tengo la misión de, ponte, hacer feliz a alguien. O tengo la misión, todos hemos pasado, muchos hemos pasado por eso, tengo la misión de educar, ¿no? A nuevas generaciones, ¿no? Tengo la misión de, tengo algo que hacer en la vida. Y cuando tengo algo que hacer, cuando descubro qué es lo que es propio mío en la vida, y es propio mío, porque nadie va a vivir las mismas experiencias como las vivo yo, y nadie va a dar la misma respuesta que como la vivo yo, ¿vale? Entonces, cuando yo descubro eso que es lo importante para mí, qué bueno, porque entonces estoy acercándome a responder a lo que la vida me está planteando. Y la vida me pregunta, y a veces pregunta de forma muy dura. A veces ya podría ser más suavecita, ¿no? Preguntando, pero no es así. Entonces ahí depende de la respuesta que yo quiera dar, la respuesta que yo esté preparado para dar. Y seguramente la respuesta irá en línea
de rescatar esa parte humana mía, ¿vale? Resulta que desde que me diagnosticaron esta enfermedad, me doy más cuenta del sufrimiento de los demás. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Pero es que no tienes bastante con el tuyo ya, como que tienes que mirar el de los otros. Y dices, no, es que me estoy dando cuenta de que me he hecho más sensible, más empático si queréis, o más lo que queráis, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Eso es responder a lo que la vida te está planteando. Te está planteando algo muy concreto. Y te dice, mira, majo, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? A ver qué quieres hacer a partir de ahora. Esa es una pregunta fundamental, ¿vale? Puedo estar en duelo, lógico, y es natural estar en duelo. Puedo maldecir la vida, perdonadme la expresión, o puedo decir, ¿y yo cómo quiero vivir a partir de ahora esto, ¿no? Esta ausencia que es terrible. Vale, ¿cómo la quiero vivir? O te dice, bueno, estabas tan contento, estabas tan feliz, y de repente, pumba, una enfermedad, ¿no? Y a ver qué haces. Y tienes muchas opciones, te puedes deprimir, eso es lógico, ¿no? Y vemos gente, ¿no? O puedes decir, no, voy a seguir para adelante y con lo que tengo voy a seguir, ¿no? ¿Vale? Qué forma más diferente de verlo, ¿no? Mi vida es para algo, y cuando yo descubro ese para algo, de verdad que las cosas cambian mucho, ¿vale? Hay una frase, a lo mejor luego sale, ¿no? Mirar, una de ellas está puesta ahí, ¿no? Cuando dice que no hay, esa es de Viktor Frankl, ¿no? No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida, ¿vale? Si a ti te dijeran, mira, durante 2 o 3 años de tu vida te vas a despertar todas las noches 3 veces, ¿vale? Te vas a tener que levantar y no vas a poder descansar seguido durante 2 años, ¿no? Eso es ser madre o ser padre, ¿vale? O sea, es decir, vale, y en ese mismo momento, si a ti te lo dijeran, tú dirías, ostras tú, yo no quiero esto, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? 2 años de mi vida, 2, 3, no sé, bueno, ¿no? Eso ya depende de los niños, ¿no? Pero, oye, y cuando lo estabas haciendo, te pesaba, le encontrabas sentido, ¿vale? Porque convertiste esa crianza en una misión, ¿vale? Y entonces encontraste en ese cuidado lo que era el sentido de tu vida en ese momento. Hombre, te puedes quejar, quiero decir que, a ver, todos hemos dicho, que no se me ha dado, no, ¿vale? Pero da igual, porque al final lo vives con la satisfacción de que estás conectando con tu sentido, ¿vale? Hay una frase que me gusta mucho de Viktor Frankl, que no es suya, a lo mejor luego la vemos, pero ya la adelanto por si acaso, que dice que quien encuentra un para qué es capaz de aceptar cualquier cosa que le venga en la vida, ¿vale? Quien encuentra un para qué. La frase es de un poeta que es Goethe, alemán, da igual, quiero decir. Pero él la cogió y la llevó, en realidad la llevó a su vida tal como es. Cuando yo encuentro un para qué, me da igual cualquier cómo, ¿vale? Estamos hablando de alguien que ha vivido campo de concentración, ¿vale? La experiencia del campo de concentración, ya sabéis cómo ha sido, ¿no? Porque ha habido muchas películas y nos lo han contado, ¿no? ¿Vale? Viktor Frankl, en el primer libro que escribió, El hombre en busca de sentido, cuenta algo de eso, ¿vale? Bueno, que seguramente esté acertada esa idea de que cuando encuentro ese para qué, ya el cómo me da lo mismo, porque ya encontraré la forma,
lo importante es saber para qué, ¿vale? Siguiente idea es no mirarse siempre el ombligo. Hay una palabra que me gusta mucho, se llama autotrascendencia. La voy a explicar, porque es un palabra de estos raros que usan los psicólogos ahí. Pero autotrascendencia quiere decir que yo soy capaz de no pensar solo siempre en mí, ¿no? Y soy capaz de yo mismo, trascender, que es salir de mí mismo, ¿no? Autotrascendencia es tener en cuenta y tener presentes a los demás, ¿vale? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cuántas asociaciones de padres, de hijos con una enfermedad determinada han surgido a partir de la enfermedad de su hijo, ¿vale? ¿Cuántos grupos de apoyo han surgido a partir de, ¿no? De una experiencia concreta, de algo que se ha vivido y que ha vivido esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos capaces de superarnos y de pensar en los demás y no solo en nosotros mismos, ¿no? Tampoco está muy de moda. En la forma de entender la psicología o la terapia de Viktor Frankl, siempre aparecen los demás, siempre están ahí, ¿no? ¿Vale? No sé si conocéis, o bueno, por lo menos dejo la referencia a un librito que se llama Martes con mi viejo profesor, de Mitchell Bond, ¿no? Y es que me gusta mucho una frase que dice, y la voy a leer para que dice: dedícate a amar a los demás, dedícate a la comunidad que te rodea y dedícate a crear algo que te aporte un norte y un sentido. Al final nos está hablando de lo mismo, ¿no? Nos está hablando de sal de ti mismo y ponte a trabajar por los demás, ¿vale? Yo tuve una paciente que, bueno, tenía muchos problemas y en gran parte, cuando ella fue capaz de dejar de pensar en sí y empezar a pensar en los demás, lo hizo de una forma a mí me parecía muy bonita, ¿no? Ella tenía una voz preciosa, cantaba muy bien, y entonces estuvo grabando canciones para luego conseguir dinero para unos niños. Bueno, de estar todo el día preocupándose de ay, si me voy a marear, ay, si me va a pasar, ay, si no sé qué, se le cambió totalmente la vida, ¿no? ¿Vale? Con esa idea de voy a hacer algo por los demás, ¿no? Ahora mismo estoy atendiendo gente también, ahora sigo atendiendo online, pero hay ese decir, deja de estar tan preocupado y empieza a pensar un poquito en los demás, ¿no? Es lo que ha hecho la gente naturalmente lo ha hecho, y se han creado esos grupos de los que hemos hablado, son grupos de autoayuda, grupos de padres de no sé qué, de tal enfermedad, ¿no? Tan rara, ¿no? Grupos de padres de niños con enfermedades raras, existen, y sirven de apoyo, y es la forma de acercarse al sentido de la enfermedad que ha tenido tu hijo, ¿vale? Esas personas que escriben sobre su experiencia, ¿no? Yo he estado en las drogas, te comentan algunos, ¿no? Y os cuento y escribo un libro sobre mi experiencia. ¿Por qué? Porque de esa forma estoy encontrando un sentido a lo que a mí me ha vivido, y el sentido es poder compartirlo para que alguien lo conozca, lo disfrute y lo aprenda, ¿vale? Bien. Sí, que me lo he descuajringado. Bueno, otra posibilidad, otra forma de verlo es esto que llamamos un cambio de actitud, ¿no? Si no está en tus manos, nos dice Viktor Frankl, cambiar una situación que te produce dolor, siempre puedes escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Oye,
a mí me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque te está diciendo, te puede pasar lo que te pase en la vida. Tienes la capacidad de elegir cómo lo quieres vivir, ¿no? Y esto lo dice también Nelson Mandela, que es el que está ahí al lado de vecino de Frankel. ¿Qué dijo cuando salió de la cárcel? Dice, cuando salí por la puerta, estuvo encerrado montones de años, ¿eh? Dice, me di cuenta que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, iba a estar prisionero toda la vida, ¿vale? ¿Qué está diciendo? Que yo puedo tomar una actitud ante lo que está ocurriendo. Y ante esta enfermedad, ante esta circunstancia de la vida que me ha sucedido, siempre, siempre, siempre puedo decidir cómo vivirlo. Es fantástico, a mí me lo parece. Espero contagiaros un poquito, ¿eh? Es fantástico, porque es que ya no soy víctima de las circunstancias, soy soberano, ¿no? Como Nelson Mandela, recordáis que le gustaba mucho el poema este de Invictus, ¿no? Que decía, soy soberano, soy el rey de mi vida, soy... No, al final es así, es decir, estoy en un campo de concentración, ¿vale? Estoy amargado de la vida, no, lo siguiente, ¿vale? Y sin embargo no me dejo quitar la esperanza, ¿vale? Estoy decidiendo cómo quiero vivirlo. Me han diagnosticado un cáncer y puedo amargarme y deprimirme o me puedo poner en una actitud distinta, ¿no? Decir, muy bien, esto es lo que hay, a partir de ahora, ¿qué quiero hacer? ¿No? Me ha ocurrido, y lo he planteado también, con gentes que ha tenido una situación que es bastante común, como es un divorcio, ¿no? ¿Vale? Y dices, me queda hecho polvo. Bueno, pero ¿cómo decides tú vivir o qué quieres hacer con esto que estás viviendo, ¿no? La pregunta cambia mucho y la diferencia es fundamental, ¿vale? Muy bien. Esto del cambio de actitud es una de las charlitas, de la charla que dio cuando le pidieron que hablara a los compañeros. En parte les habló de esto, ¿no? De, bueno, esto no lo podemos cambiar. A ver, no vamos a salir del campo, aunque algunos pensaban que sí, que iba a ser la liberación. Fijaros qué cosa curiosa, ¿no? Por anécdota casi, ¿no? Los que habían soñado, los presos que habían soñado que les iban a liberar un día determinado, por ejemplo, el martes nos liberan, ¿no? La esperanza de todos los del campo era que les liberaran, ¿no? Los que habían tenido ese sueño y el martes no se habían liberado, morían. Nada. Y dices, ¿qué ha pasado? Pues que han perdido la esperanza, ¿no? Han perdido esa capacidad de oponerme a lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, sí, muy bien, tú me tienes aquí, pero yo soy libre y soy un ser humano. Y me puedo imaginar, como se imaginaba Víctor Frankl en momentos de desesperación, intentando explicar a un auditorio todo lo que estaban pasando en el campo, ¿no? Entonces esa forma de ponerse un poquito desde lejos le ayudaba a él. Bueno, genial. Otra idea es que el cambio es siempre posible porque como seres humanos somos impredecibles, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado el yo no sabía que tenía tanta fuerza hasta que tuve que pasar por esto, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque no lo sabemos. No hemos tenido que usar esa fuerza, pues estaba ahí en la reserva, ¿vale? Bueno, me gusta esa imagen. Yo no sé si ahora se sigue hablando de esto, pero cuando yo estudiaba el carnet de conducir, hablaban de que el peatón tiene una zona de incertidumbre. Bueno, yo me quedé con la idea porque me gustó mucho. La zona de incertidumbre, y es verdad, ¿no? Que tú estás con el coche y el peatón nunca sabe lo que va a pasar.
porque igual se puede caer, igual puede correr, igual puede parar, o lo que sea, ¿no? Puede ocurrir. Que esa zona de incertidumbre, es decir, alrededor tuyo, ¿no? Como este señor que está cruzando, hay esos interrogantes porque no sé lo que va a pasar, ¿no? ¿Vale? De repente se cae, ¿no? Y yo, como conductor, tengo que tener previsto que puede ocurrir que, ¿no? ¿Vale? Me gusta mucho la imagen de la zona de incertidumbre porque es que cualquiera de vosotros, cualquiera de los que estamos aquí, tenemos esa zona de incertidumbre a nuestro alrededor y no sabemos de lo que somos capaces hasta que tenemos que pasarlo. Ojalá no tengamos que pasarlo, ¿eh? Vaya, eso es lo primero. Pero podemos llegar a límites que no nos pensamos, ¿no? Esos padres o esas gentes que han perdido. Ah, cambiazo. Vale. ¿Se escucha bien? Sí. Uy, qué bárbaro. Uy, ahora. Vale. Bueno, la idea esa de incertidumbre, ¿no? De que el ser humano es impredecible. Tenemos una capacidad de reaccionar que no contamos con ella. Normalmente no nos hace falta, ¿vale? Pero, por si acaso, ahí está, ¿no? ¿Qué significa que tenemos esa zona de incertidumbre? Pues que yo ya no voy a saber cómo tú eres. Porque tengo que contar lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Con lo cual, y debo contar con esa capacidad que tú tienes de sorprenderme, ¿no? Entonces, de repente, estás en una terapia a lo mejor con alguien, ¿no? O estás en un tratamiento. Los médicos también lo conocen esto, ¿no? Y nada funciona. Y de repente un día, ¡fua! Oye, pero que se ha producido el cambio, la persona está animada, pum. Y dices, ¿y qué ha pasado? Pues que tienes una capacidad que yo no la sabía, ¿vale? Y tienes esa capacidad de superar lo que te está ocurriendo, ¿no? ¿Vale? La penúltima idea, lo digo por situarnos en el tiempo, es que yo puedo situarme un poquito, también antes hablábamos de autotrascendencia, ¿no? Esa capacidad de salir de mí mismo hacia los demás. Autodistanciamiento es, yo puedo ser y distanciarme de lo que me está ocurriendo, ¿vale? Ya no soy un enfermo, sino soy alguien que tiene una enfermedad, ¿vale? Es fundamental. Porque si yo me considero que soy un enfermo, lo que voy a pedir es que todos me traten como un enfermito, ¿no? ¿Vale? Y mi actitud ante la vida va a ser de ser paciente, un paciente, ¿no? No, si yo lo miro con distancia, ya no soy eso que me está, que me ocurre, sino que lo vivo de una forma diferente, ¿no? Me puedo distanciar tanto de mí mismo como de lo que me sucede. Si antes hemos dicho que lo que nos sucede es solo una parte de nuestra vida, ¿por qué me quedo solo con algo, con una parte, no? Es que resulta que si yo no puedo ser feliz en la vida, porque yo no pude decirle a mi padre que le quería cuando él estaba en su lecho de muerte. Y dices, ¿cómo fue tu vida con tu padre? ¿No? ¿Y tú crees que tu padre se fue con la sensación de que no le querías? No, pero es que no me dio tiempo. ¿Y por qué te quedas solo en ese instante de tu vida, ¿no? ¿Y por qué no eres capaz de mirar con cierta distancia y ver que tu vida no ha sido, con tu padre no ha sido solo ese último momento, esa circunstancia de que no llegue a tiempo, yo qué sé? Te da lo mismo, quiero decir, ¿no? O nos pasa a nosotros mismos cuando nos quedamos ahí dándole vueltas y machacándonos mentalmente con algo que hemos hecho. No, es que yo no tenía que haber... Bueno, vale, sé un poquito más compasivo contigo, ¿no? No te quedes solo en eso que no... Bueno,
pone un poquito de distancia también con eso, ¿vale? Muy bien. Y la última idea, me gusta mucho, es el sentido del humor. Ya hemos terminado. ¿Vale? Vale, bueno, ¿ves? Hay una frase de Oscar Wilde que me gusta mucho y la voy a leer para compartirla. Dice: la vida es demasiado importante para tomársela en serio. Y dije, ostras, qué verdad es, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho el sentido del humor. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Porque lo suelo hacer así. Porque el humor me ayuda a poner distancia con lo que ocurre, ¿no? Si soy capaz de reírme de lo que me está pasando, ya no es la misma forma de verlo, es muy distinto, ¿no? ¿Vale? Sí. Estaba pensando ahora, si me veis, voy a hablar un poquito de mí, ¿vale? Si veis que lo de las manos y lo del ordenador, es porque las manos no tengo un problema neurológico aquí, y entonces no funcionan bien. Entonces, bueno, yo ya me río y digo, Laura, échame una mano porque ya no puedo más, ¿no? Pero lo mismo ocurre cuando voy a poner, que yo digo, me río mucho ya, los huevos en la huevera de la nevera, ¿no? Yo digo, deberían inventar paracaídas, ¿eh? Como los que teníamos cuando éramos niños, que tirábamos, digo, unos paracaídas para que por lo menos se salvara alguno cuando voy a colocarlos, ¿no? ¿Vale? Bueno, veis, de forma personal me tomo las cosas o intento tomarlas con sentido del humor. Me gusta mucho y me ha gustado mucho tener humor en las terapias, por ejemplo, ¿no? No creáis que porque yo con los niños, por ejemplo, me reía muchísimo, sobre todo las primeras, tienes que enganchar con ellos, ¿no? Entonces salía y ¿sabéis lo que me decían los padres? ¡Qué bien os lo habéis pasado! Como diciendo, este es un psicólogo serio que se han pasado la hora riéndose, ¿no? Y yo decía, por suerte sí, porque nos hemos divertido mucho, ¿no? Y entonces luego me tocaba muchas veces hacer una parte y decirle, es que necesito reírme con él, para que él enganche conmigo, ¿no? Y poder estar en un plano bueno, ¿no? Entonces, claro, luego decía, es que, oye, viene aquí encantado. Y digo, claro, porque se ríe. ¿Vale? Pero sí, los padres me lo decían como diciendo, esto no es muy serio, ¿no? No es muy serio, ¿no? El humor sirve para poner distancia. Cuando yo me río de los huevos que se me caen, aparte de recogerlos, que es muy incómodo, cuando soy capaz de reírme de que mis manos no son capaces de acertar a veces, ¿no? en cambiar una diapositiva, que es algo sencillo, bueno, cuando soy capaz de distanciarme de eso mismo, entonces me estoy acercando a vivir las cosas desde un sentido muy distinto, ¿vale? El humor, por otro lado, crea buen ambiente. Cuando en una reunión hay alguien que hace un chiste o lo que fuera, chico, qué fenomenal, ¿no? El humor, por otro lado, es curativo porque hace sanar, ¿no? Porque hace sanar. Bueno, si no, ¿por qué irían los payasos a los hospitales, ¿no? ¿Vale? ¿O por qué habría una forma de tratamiento que se llama risoterapia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el humor cura. El amor también, ¿vale? No vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pero el humor cura, ¿no? Me gusta mucho una frase de una persona a la que admiro, que es un psicólogo holandés, que dice que el humor es un gesto de ternura ante la vida. Digo, qué bonito, ¿no? Qué bonita forma de expresar, que es la forma de ver la vida con una ternura que se la merece, ¿no? ¿Vale?
Os había dicho que esta era la última y era la penúltima, ¿vale? Queda, y me gustaría hablar simplemente en mencionar la responsabilidad, ¿no? Lo hemos ido mencionando ya, que es esa capacidad de dar una respuesta. Responsabilidad de responder y también de hacerse responsable, ¿vale? De lo que hacemos y de lo que no, ¿vale? Somos responsables cuando damos una respuesta y somos también responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos, ¿no? En mi día a día esto supondrá que yo voy a responder a la vida, ¿no? Eso lo hemos visto hace un momentito, y que acepto las consecuencias y la responsabilidad de lo que decido hacer. Y acepto también que hay cosas que yo no puedo hacer, ¿vale? Y eso es ser también responsable, ¿vale? Bueno, gracias. Por supuesto con nubes para que encontréis formas, así no nos entretenemos. No, simplemente me gustaría mucho que pudiéramos hablar, ¿vale? Por mi parte ya está todo lo que tenía ganas de comentaros, y creo que tenemos un tiempo, ¿no? Laura, ¿cómo vamos de tiempo? Sí. Para que comentéis o experiencias lo que os apetezca, ¿vale? Así que adelante. Ay, gracias. Gracias. Por lo menos una lluvia de ideas sobre el sentido, ¿no? de la vida. ¿Cómo lo veis? Muy bien. Gracias. ¿Queréis comentar alguna experiencia, alguna pregunta? ¿No? Decir, oye, has dicho esto de no sé qué, pero no me ha quedado claro. Sí. ¿Frank era religioso? Frankel era judío, sí. Tiene mucha influencia de su religión judía, pero la logoterapia se aleja de cualquier confesión religiosa, ¿vale? No sé si era eso lo que queréis saber, sí. Sí, no, pero quería saber si estaba influenciado por alguna religión. Sí, por el judaísmo, ¿vale? Bueno, lo tiene en cuenta, pero él mismo dice, Frankel habla de la espiritualidad, ¿no? También, ¿no? Pero él mismo dice que eso no tiene nada que ver con una vinculación religiosa concreta. Pero él sí, él se educó, sus padres eran judíos y él también, ¿no? Sí. Pero sí que comenta en el libro El hombre en busca de sentido, que yo lo he leído, yo recuerdo que comentaba que a algunos prisioneros del campo les ayudaba su fe a afrontar la experiencia tan dura que vivían allí. Yo digo que es un plus, ¿vale? El que lo tiene, fenomenal. El que no lo tiene, se puede encontrar el sentido de la vida sin una experiencia o sin una religiosa, perfectamente. ¿Vale? Yo como reflexión, Miguel Ángel, Sí. simplemente con el libro, ¿no? Que bueno, que se lo recomiendo a todo el mundo. Una de las cosas que más me impactó, bueno, hay muchas cosas que me impactaron, pero fue el momento en el que él decidió que no se iba a lanzar a electrificarse a la valla, ¿no? Es como decide libremente que quiere vivir y que no quiere, como tú has hablado, ¿no? de la actitud que iba a tener. Y de hecho él decía, quizá no pueda elegir lo que me van a dar hoy de comer, pero sí que puedo elegir cómo afronto esto, ¿no? Y sobre todo para qué. Sobre todo en su caso era para poder contarlo, ¿no? en el libro sobre todo, y para reencontrarse con su familia, que lamentablemente no fue así. Sí. La forma de suicidio número 1 en los campos de concentración era lanzarse contra la alambrada. ¿Por qué? Porque estaba electrificada, ¿no? Entonces, te lanzas contra la alambrada, mueres en el acto. Y si no, te pegan un tiro. O sea que, ¿vale? Esa era la forma de morir, ¿no? Entonces, sí es verdad que Viktor Frankl llegó un momento en que tuvo que plantearse, y él mismo se hizo una promesa a sí mismo, es decir, pase lo que pase, no me voy a tirar a la alambrada. Sí, sí. Gracias. A mí me ha gustado mucho
Bueno, he conectado muchísimo con su forma de expresar las cosas, ¿no? Pero en el porqué, yo creo que pasamos todos por el porqué. Y es el que te lleva. Así que ves que el papel de víctima no te lleva a nada, pues cambias de actitud, pero el porqué hay que pasarlo. Pienso yo, o sea, es mi manera de entenderlo. El porqué es una reacción muy normal, ¿eh? Cuando ya... ¿no? Es un despertar espiritual. En realidad estamos hablando de una apertura espiritual que se está dando un montón. Pero que son procesos en los cuales cada uno necesita un tiempo, que hay que concedérselo. Está claro que tampoco podemos hacer el trabajo del otro, solo acompañar y empatizar y tal. Pero las etapas hay que vivirlas y cada uno tiene un tiempo de porqué para llegar a esa apertura, que es la que te libera. Y encuentras, claro, dentro de... O sea, no puedes cambiar lo que te pasa, pero sí lo que haces con lo que te pasa. Pero... O sea, me ha encantado la apertura mental ya de ver las cosas. Vale. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El primer momento es un porqué, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros tenemos que animar a la persona a que no se quede en eso, porque eso lleva a victimización, ¿no? Con mucha facilidad, ¿no? Gracias. Yo quería, bueno, en primer lugar agradecerte todo el contenido de la charla y luego ponerte en una situación que yo pregunto muchas veces, y es por qué hay tanta gente resistente al cambio. Es decir, incluso va a terapia, tú le quieres hacer todo lo que nos has dicho hoy. Ponte por ejemplo a alguien que ha perdido el trabajo y tú le puedes decir, tómatelo como una oportunidad para, no sé, estudiar una estrategia nueva, y dos personas pierden el trabajo y uno se hunde y se alcoholiza en el bar y el otro se forma. ¿Por qué hay gente muy válida que es resistente al cambio, que va a verte a ti, que tú le dices, oye, tú eres mucho más que esta despedida, y tú le dices, y son resistentes, se sienten miserables y no salen de esa miseria a pesar de tener la mejor familia, el mejor logoterapeuta? Porque hay a veces que la gente es genética, es que necesitan un duelo. Se lo pregunto muchas veces a psicólogos y entonces dicen, no, es que no todo el mundo es igual, responde a las terapias, hay terapias que se alargan en el tiempo y no dan resultados con ciertas personas, y otras que con 2 sesiones, pero vamos, que cogen la dirección correcta como un cohete. No sé si te habrás encontrado en tu trabajo clínico mucha resistencia al cambio en personas que son fabulosas. Que tú crees que son fabulosas. Te he situado. Quiero decir, que tú estás viviendo, o tú lo estás viendo desde fuera, ¿no? Tú tienes una vida fabulosa, joder, pero... Pues mira, yo entiendo que se te ha muerto un hijo, ¿no? Pero es que tienes 2 más. Y dice, pero si esos 2 no me importan. ¿Vale? Bueno, lo que quiero decirte es que primero, sí hay personas que se resisten al cambio, ¿vale? A lo mejor les da miedo cambiar, a lo mejor les da miedo dejar esa actitud en la que están instalados, a lo mejor con esa actitud están consiguiendo algo, sea lo que sea, ¿no? ¿Vale? No voy a decir que todo el mundo lo hace para conseguir algo, pero puede ocurrir, ¿no? Que tenga una ganancia, sea del tipo que sea, ¿no? O puede ser porque me encanta sentir que estoy mal, ¿vale? También hay gente que le pasa esto. Entonces ahí sí que hay que echar una mano y ayudar a despertar, ¿no? Es decir, chico, no has pensado que... Pero nunca será imponiendo lo que yo pienso que es bueno para ti o que va bien en tu vida, ¿no? Sino ayudándote a descubrir lo que para ti es importante para que se produzca el cambio. No sé si te he respondido. Sí, vale. Has dicho que hay personas a las que les encanta estar mal, sentirse mal. ¿Eso es así? Sí, ¿no?
Bueno, es una posición, ¿no? Es una forma de estar. Yo quería preguntar, porque de lo último que has dicho de la responsabilidad, Sí. últimamente, bueno, los últimos años, tengo una opinión de la responsabilidad que como que se ve la responsabilidad en general, que se ve como que una persona responsable es la que cumple con su trabajo, la que cumple y tal, y yo llevo unos años viéndolo más como la que se hace cargo también de sus errores, ¿no? Si ha fallado por lo que sea, tú te haces responsable de eso, reconoces que ha fallado, pero no sé, no quería preguntarte a ti si se veía así. Sí, me parece una aportación fantástica, ¿no? Sí, hacerse responsable de lo que has hecho en la vida, ¿no? Eres un ser humano que también falla y que también... Pero bueno, una vez que ha fallado, pues... Asume. Bueno, asumirlo, sí. Gracias, me parece una aportación muy, muy interesante, ¿no? Porque es verdad que la responsabilidad significa apechugar con lo que he hecho, ¿vale? Pero tampoco está de moda. Como que es una avance. Muchas Gracias. Ángel, yo quería cómo podemos llevar la logoterapia a instituciones, al día a día, si te ocurre alguna forma, sabes si existe algún procedimiento, algún protocolo. No sé. Pregunta del millón, Sí. ¿Sabes cuál es mi forma preferida de hablar de la logoterapia? Susurrando. Te lo explico un poco, ¿no? Cuando digo de susurrar es que, lógicamente, yo no voy a ir ante una persona que está pasando cualquiera de las circunstancias que os podéis imaginar, ¿no? Tú estás hablando de instituciones, hospitales, por ejemplo, gente que está pasando, que no está bien, ¿no? Bueno, yo no le puedo ir y decirle, lo que te está pasando tiene sentido. No, porque es que me van a decir, mire usted dónde está la puerta. Y si aquí llevo mi zapatillo de acompañamiento. No, pero sí le puedes, lo que yo llamo susurrar, que es decir, oye, ¿no has pensado que a lo mejor esto te está pasando? ¿Y para qué piensas que te está pasando esto? ¿Vale? Es una forma de acceder. Y otra forma, que a mí me parece la fundamental en un ámbito de enfermedad, de hospitales, es recordarle a la persona que no es solo lo que le está pasando. La enfermedad tiene una cosa que es absolutamente invasiva. Estoy enfermo y ya no hay nada más en el mundo, ¿no? No, hay más cosas. Recordad, tu hijo no es solo el niño que no come, hay más cosas también, ¿no? Entonces, por ahí me parece que son dos ideas para, bueno, por lo menos ir poniendo en práctica. ¿Vale? ¿Tienes alguna experiencia de alguna formación que tú sepas que se ha dado al personal sanitario, en mi libro, para que estemos preparados ante, o seamos más humanos? Sí. Ahora está de moda en el hospital la humanización de la UCI, la humanización del servicio de urgencias. Sí, mira, hace muy poquito estuvimos en un equipo de fisioterapeutas. Fíjate. Dices, fisio, vaya, tiene su trabajo, ¿no? Pero qué forma más diferente aprendieron a ver no solo la enfermedad, que la logoterapia sobre la enfermedad tiene todo un planteamiento, ¿no? Sino sobre todo el ser humano que tienes delante, ¿no? Porque cuando hablamos de relacionarnos, de que tu sufrimiento me implica a mí, ¿vale? Qué distinto, ¿no? ¿Vale? Sí, se están haciendo experiencias, ¿eh?
Y desde la asociación a la que yo pertenezco, que es la Asociación Española de Logoterapia, aparte de formación para gente que quiera aprender, solemos dar cursos para estas cosas, ¿vale? Fijaros, el último curso, y tengo que ir el fin de semana que viene, que estamos dando es en el teléfono de la esperanza. ¿Conocéis el teléfono de la esperanza? ¿No? ¿Vale? En Pamplona, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, queremos aprender que la logoterapia cómo nos ayuda a ayudar a estas personas, ¿no? ¿Vale? O sea que sí, lo estamos intentando dar a conocer. ¿Cómo no? Vale. ¿Cómo vamos ahora? 25. Venga, alguien tiene la pregunta que si no lo va a hacer, se va a quedar con ella en la cabeza toda la tarde. A mí me gustaría recoger lo que decía el compañero, Sí. si realmente lo que son las tendencias, ¿no? A lo mejor hacia la depresión o ese tipo de enfermedades, si realmente eso se ha constatado si tiene un componente genético. Por eso recogía lo del compañero. Si hay evidencia o si eso se está estudiando a nivel de genoma humano, no sé si en qué punto está eso. Vale. Si estamos hablando de depresiones por causas físicas, hay un componente genético y hay un componente de neurotransmisores que no funcionan. ¿Vale? No entendí que la pregunta iba tanto a eso, sino a gente que en principio no está con una depresión, eso tiene unas causas y tiene un tratamiento que va mucho ligado con un médico, ¿vale? Sino que era pues personas que viven una situación y se quedan en esa situación anclados, ¿vale? Así lo entendí, ¿no? Era la pregunta. Yo creo que cada vez se está dando más importancia al tema genético y al tema físico dentro de las depresiones, la psicosis, por supuesto, ¿no? ¿Cómo entiende usted el tema de la ola esta que hay del pensamiento positivo y tal? Si ¿cree usted que eso es de la beneficia o puede alguna vez perjudicar? A mí me da pánico. No, es verdad, o sea, me da pánico porque a ver, matizo un poco. Me gusta mucho la idea de pensar en positivo. Me parece que es una forma de ver las cosas diferente, ¿vale? Ahora, de ahí a pensar que yo lo voy a pensar todo en positivo y va a salir todo positivo en mi vida. Ojo, que luego la vida te dice que no. Ojo con las expectativas. Ojo con las expectativas, ¿no? Y la psicología positiva, de la que surgió todo esto, me parece que es muy de fiar, muy positiva. Si no fuera positiva, la psicología positiva. Es decir, que es un aporte muy importante dentro de la forma de tratar a las personas, ¿no? Que es, voy a ver lo que va bien, ¿no? Pero las ramificaciones que ha tomado todo este tipo de pensamiento se ha convertido en muchos casos en un pensamiento mágico, ¿vale? Donde que yo, si pienso que va a pasar, es que va a pasar. Claro, las frasecitas esas de las Claro. ¿Sabes qué pasa? Claro, que yo digo, pues yo me he concentrado y no me ha pasado. ¿Sabes lo que me dicen? Dice, es que no lo has pensado bien. O entonces, ¿cómo lo tengo que pensar? Y si no, te dicen, es que no lo deseabas en lo más profundo de ti. Hombre, a ver, no,
¿vale? Me parece que pensar de forma positiva en la vida es muy bueno. Pensar que yo puedo cambiar la realidad por pensar de una forma distinta me parece una trampa peligrosa. Y que al final, lo que decían aquí delante, te convierte a ti en culpable. Es que no lo he pensado bien, me caché la mano. Es que no sirvo ni para pensar. Ya te machacas del todo. Claro. No sé si te he respondido, te he dado mi punto de vista. Sí, además me ha recordado otra frase que últimamente, bueno, que yo la he seguido, esa frase, pero que últimamente también, esto de que tú eres responsable de todo lo que te pasa, ¿no? Y últimamente lo veo eso como una carga enorme, ¿no? Porque si todo lo que te pasa es culpa tuya o lo crees tú, digo, madre mía, Claro, es que... pero los demás también existen y también crean realidades. Que no he sido yo, que ha sido mi cuñado. Miguel Ángel, es que hay algunos psicólogos mediáticos que hacen mucho. Que hacen mucho, sí, no, yo lo sé, sí. Y los estamos viendo, y a veces los sufrimos, ¿no? ¿Vale? Pero es cierto, ¿no? Y eso que comentabas es verdad, ¿no? Es decir, oye, pues no que se le ha llegado a decir a la gente que eran responsables de su enfermedad, ¿no? Y dices, a ver, no habré llevado la mejor vida y más sana, pero... Bueno, en la parte que eso tiene, de asumir tu parte en la que puedes contribuir a sanar, digamos, genial. En la parte que lo que hace es culpabilizarte, ¿dónde vas? No le tomes manía. Y ya está. Bueno, si os apetece comentar algo más, y si no, nos vamos, que ya llegó la hora de cenar, ¿no? Gracias.